Atención mundial, esto es crítico. Una cumbre secreta, con matices de urgencia y una agenda de alto voltaje, programada para tener lugar en Alaska a principios de 2025, entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, podría, sin exagerar, redefinir el mapa geopolítico global de una manera que las generaciones futuras analizarán como un punto de inflexión crucial. Estamos en la antesala de lo que se percibe como una paz forzosa, una tregua impuesta que nadie anticipó ni creyó posible, y lo más alarmante es la ausencia total del país de cambio, la nación en disputa, de las mesas de negociación donde, paradójicamente, se decide su propio destino, su soberanía y su futuro como Estado independiente. Prepárense para comprender cómo se orquesta esta distensión inusual, una maniobra diplomática de la que se espera surjan ramificaciones que afectarán cada rincón del planeta, desde las bolsas de valores y los mercados de materias primas hasta los conflictos regionales más distantes y las delicadas cadenas de suministro global. Las decisiones que se están cocinando en la sombra de estos encuentros clandestinos, alejados de la transparencia diplomática tradicional y de los principios de inclusión multilateral, impactarán directamente su bolsillo al reconfigurar las cadenas de suministro globales, los mercados energéticos y las inversiones transfronterizas, posiblemente generando nuevas oportunidades en algunos sectores, pero también creando incertidumbre y volatilidad en otros. Su seguridad, al alterar fundamentalmente las alianzas militares históricas, los equilibrios de poder en Europa y más allá, y el despliegue de capacidades defensivas, lo que podría obligar a muchas naciones a reevaluar sus estrategias de defensa y sus presupuestos militares, y de forma irrevocable el futuro de las alianzas internacionales, poniendo a prueba la cohesión de bloques vitales como la OTAN, cuya expansión fue una de las causas esgrimidas para el conflicto, y la Unión Europea, cuya unidad y autonomía estratégica están ahora más en entredicho que nunca, enfrentadas a la posibilidad de ver mermada su influencia en un continente que consideran su esfera natural de actuación. En los próximos minutos, desglosaremos con meticulosa precisión las condiciones innegociables impuestas por Rusia, que reflejan una visión revisionista del orden europeo posguerra fría y una renovada ambición de restaurar su esfera de influencia histórica, y la sorprendente, casi desesperada, respuesta de la antigua República Soviética, ahora convertida en el epicentro de un conflicto sin precedentes que ha reescrito la geografía política del continente y ha desatado una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI. La pregunta que flota en el aire y que mantiene en vilo a cancillerías, centros de inteligencia, analistas geopolíticos y ciudadanos de a pie de todo el mundo es acuciante y de proporciones históricas. ¿Será esta una jugada maestra, un golpe de genio estratégico que ponga fin a un conflicto devastador que ha causado un sufrimiento humano incalculable, un desplazamiento masivo de poblaciones y una crisis de refugiados sin parangón en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, o el inicio de una nueva y más compleja era de inestabilidad global, donde las viejas reglas de la diplomacia, los tratados internacionales y el derecho internacional han sido desechadas en favor de la fuerza bruta y la negociación de facto, y las nuevas aún no han sido escritas, abriendo la puerta a un mundo multipolar sin hegemonías claras, pero también sin consensos básicos sobre la gobernanza global? La incertidumbre es el único factor constante en este ajedrez geopolítico de alto riesgo, donde cada movimiento tiene consecuencias exponenciales, capaces de alterar el destino de millones de personas. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. Queremos saber dónde se sienten los ecos de estas noticias de trascendencia mundial. Sus testimonios son vitales para mapear la percepción global de estos eventos y comprender la diversidad de opiniones que generan. Queremos entender cómo estas potenciales transformaciones en el orden internacional resuenan en sus comunidades, en sus hogares, en la tranquilidad o intranquilidad de su vida cotidiana. Se percibe como una amenaza lejana, un
Eco de viejas confrontaciones que ahora resuenan con nueva fuerza, o como un presagio inminente de cambios que afectarán directamente su realidad, desde el costo de los alimentos hasta la seguridad de las fronteras. Compartan sus perspectivas, sus miedos, sus esperanzas y sus análisis. Vuestras voces no son solo un reflejo de la sensibilidad global ante un cambio de paradigma histórico, sino también un indicador crucial de cómo la ciudadanía global percibe su papel en un mundo cada vez más interconectado y a la vez fragmentado por intereses contrapuestos. Su participación es fundamental para enriquecer este debate. La administración de Washington, en un intento por controlar la narrativa pública y evitar especulaciones descontroladas que puedan generar pánico en los mercados o desestabilizar alianzas cruciales, ha adoptado una postura de minimización casi absoluta de las expectativas. Su personal de prensa, entrenado meticulosamente en el arte de la contención mediática y la diplomacia de la palabra, practica un silencio casi total, filtrando apenas la información estrictamente necesaria y evitando cualquier declaración que pueda ser interpretada como un compromiso o una confirmación de la cumbre. Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de Estados Unidos, en una de sus pocas declaraciones públicas al respecto, que logró romper el hermetismo, describió la reunión, o al menos el concepto de un futuro encuentro, entre Trump y Putin, como un mero ejercicio de escucha. Según sus palabras, el objetivo principal sería que Trump, en su rol de figura política influyente y potencial futuro presidente, buscaría una mejor comprensión de la situación geopolítica actual, especialmente en lo que respecta al conflicto en Europa del Este, para estar mejor informado si regresara a la Casa Blanca. Esta explicación, aunque plausible en la superficie, es vista por muchos analistas como una cortina de humo, una forma de bajar el perfil a un evento de enorme trascendencia para no alarmar a los aliados europeos ni dar munición a los críticos internos. Sin embargo, los observadores más experimentados de la política internacional saben por experiencia que los eventos más significativos, aquellos que verdaderamente mueven los hilos del poder global, reconfiguran las esferas de influencia y deciden el destino de naciones enteras, rara vez ocurren bajo los reflectores cegadores de los medios de comunicación masivos. Por el contrario, suelen desarrollarse con una discreción casi obsesiva en los bastidores de las cumbres secretas, a través de intermediarios de confianza en canales traseros o en negociaciones sigilosas entre bambalinas, lejos de los focos mediáticos y la algarabía de las conferencias de prensa, que a menudo solo sirven para formalizar decisiones ya tomadas. Esta opacidad, esta deliberada falta de transparencia, alimenta aún más la suspicacia, la incertidumbre y la sensación palpable de que algo de enorme envergadura, con ramificaciones potencialmente cataclísmicas para el orden mundial, se está gestando en la penumbra diplomática, a espaldas de la opinión pública, de los parlamentos y de muchos aliados tradicionales que se sienten marginados y preocupados. El Kremlin, por su parte, ha adoptado una postura diametralmente opuesta, siendo meridianamente claro y sorprendentemente franco en la exposición de sus demandas, lo que algunos interpretan como una señal de confianza y determinación, mientras que otros lo ven como una estrategia para establecer un marco de negociación inalterable desde el principio. Moscú ha expuesto condiciones inequívocas y no negociables para cualquier acuerdo de paz, marcando líneas rojas que reflejan sus intereses estratégicos de seguridad, su visión histórica del orden europeo y su percepción de un derecho a restaurar una esfera de influencia. La primera y más contundente de estas condiciones es la retirada total de las Fuerzas Armadas del país, que es un vecino del otro lado del Dnieper del Donbass, implicando la cesión de facto de regiones como Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, territorios que Rusia ha declarado anexionados unilateralmente, aunque su control total y su reconocimiento internacional siguen siendo objeto de conflicto y rechazo. Esta demanda no solo implica una renuncia drástica a la integridad territorial de Ucrania, sino también la aceptación de una nueva realidad geopolítica impuesta por la fuerza militar, un precedente peligroso en el derecho internacional.
La segunda condición, igualmente fundamental para Moscú y considerada una de las causas profundas del conflicto, es la renuncia explícita e irrevocable del país en el mapa 404, Ucrania, a su posible adhesión a la OTAN. Para Rusia, la expansión de la Alianza Atlántica hacia sus fronteras occidentales, especialmente con la inclusión de Ucrania, representa una amenaza existencial a su seguridad nacional, una línea roja histórica que ha reiterado en innumerables ocasiones desde el fin de la Guerra Fría. Esta demanda busca establecer una zona de amortiguación neutral y desarmada que Moscú considera esencial para su propia seguridad estratégica. La tercera exigencia es la desmilitarización completa de Ucrania, lo que significa no solo la reducción drástica de sus fuerzas armadas y arsenales a un nivel que Moscú considere no amenazante, sino también la prohibición de poseer ciertas armas ofensivas o sistemas de misiles de largo alcance, y posiblemente la imposición de límites en el tamaño y la capacidad de su ejército. Esta medida apunta a eliminar cualquier capacidad militar ucraniana que Rusia perciba como una amenaza futura o una plataforma para la agresión occidental. Finalmente, Moscú insiste en la federalización de la nación en la frontera con la Federación Rusa, es decir, Ucrania. Esto implicaría una profunda reestructuración constitucional de Ucrania, otorgando una autonomía política, económica y lingüística significativa a sus regiones, especialmente a aquellas con poblaciones de habla rusa o con afinidades culturales e históricas con Rusia, lo que en la práctica podría debilitar sustancialmente la autoridad central de Kiev y facilitar la influencia rusa en estas áreas, erosionando la cohesión nacional. Además, y quizás la condición más provocadora en términos de diplomacia internacional y reconocimiento de soberanía, Moscú exige que cualquier pacto de paz se firme sin la participación ni del país con la letra U, Ucrania, ni de la Unión Europea. Esta exclusión genera una profunda inquietud en Kiev, que se ve injustamente al margen de decisiones que determinarán su destino como nación soberana, socavando su independencia y su futuro europeo. Para la Unión Europea, esta condición es un desaire directo a su rol como actor geopolítico, a sus intereses de seguridad en el continente y a su ambición de construir una política exterior y de defensa autónoma, implicando que las grandes potencias nucleares pueden imponer su voluntad sobre las naciones más pequeñas y los bloques regionales, sentando un precedente peligroso para el orden internacional basado en reglas. Esta serie de exigencias rusas, que en esencia buscan una capitulación de facto de Ucrania y una reconfiguración del orden de seguridad europeo favorable a Moscú, son el punto de partida de las supuestas negociaciones en Alaska, dejando claro el punto de vista inflexible y maximalista del Kremlin. Mientras tanto, la diplomacia británica, siempre pragmática y con un ojo puesto en la realpolitik, en lugar de en la retórica grandilocuente, ha urgido con cierta exasperación a poner fin a los comentarios inútiles. Londres, consciente de la extrema delicadeza de la situación y del riesgo de polarizar aún más el debate, señala con discreción pero firmeza a figuras clave de la política europea, como el presidente francés Emmanuel Macron, cuyas declaraciones sobre una Europa soberana abrinan. Menudo chocan con la postura atlantista británica. El líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, quien ha sido vocal sobre la necesidad de una postura más firme hacia Rusia, y en especial a Kaja Kallas, identificada como la jefa de la diplomacia europea y la primera ministra de Estonia, conocida por su línea dura contra Rusia y su defensa de una Europa fuerte y unida frente a la agresión. Sus declaraciones públicas, a menudo categóricas y enérgicas, sobre la inaceptabilidad de negociaciones sin la participación directa de Europa y sin el respeto a la soberanía de Ucrania, han generado una creciente frustración en los círculos diplomáticos británicos. Para Londres, estas declaraciones, aunque bien intencionadas y moralmente justificables, corren el riesgo de polarizar aún más la situación, de dar excusas a Moscú para desestimar las demandas europeas y de entorpecer los esfuerzos,
incluso los discretos, por encontrar una salida viable al conflicto. Los británicos, según fuentes cercanas al Foreign Office, prefieren presionar de forma discreta, alejados del escrutinio público y de las cámaras de televisión, buscando mover las piezas del tablero geopolítico con la sutileza de un maestro de ajedrez, sin generar más ruido ni exacerbar las tensiones existentes, lo que podría minar cualquier oportunidad de progreso. La diplomacia silenciosa, caracterizada por las reuniones a puerta cerrada, los mensajes codificados, las presiones entre bastidores y la búsqueda de compromisos discretos, parece ser su estrategia preferida, una tradición arraigada en la escuela diplomática británica, que prioriza los resultados concretos y tangibles sobre las declaraciones grandilocuentes que pueden complacer a la opinión pública, pero que rara vez resuelven conflictos complejos. Esta estrategia busca evitar la confrontación pública innecesaria con Washington o Moscú, manteniendo canales de comunicación abiertos con todas las partes y preservando la flexibilidad necesaria para adaptarse a los escenarios cambiantes, siempre con el objetivo de proteger los intereses británicos y la estabilidad europea a largo plazo. Volodymyr Zelensky, por su parte, ha reaccionado con una vehemencia predecible, pero con una determinación inquebrantable, una combinación que lo ha definido durante este conflicto. El presidente ucraniano calificó el posible encuentro entre Trump y Putin como una victoria personal para Putin, argumentando con profunda preocupación que esta cumbre, especialmente al celebrarse en territorio estadounidense, saca a Rusia de su aislamiento diplomático autoimpuesto por las sanciones, le otorga una legitimidad internacional que se le había negado arduamente y socava los esfuerzos colectivos de Occidente por presentar a Moscú como un paria global. Para Zelensky, la simple posibilidad de tal reunión, y más aún la imagen de los dos líderes compartiendo un espacio diplomático, es un revés significativo para la causa ucraniana y una señal preocupante de que las sanciones y la presión diplomática impuestas a Rusia no han sido tan efectivas como se esperaba para cambiar su comportamiento. La mera foto de los dos líderes, el ex jefe de la Casa Blanca y el presidente del Kremlin, en un escenario neutral, podría ser utilizada de forma contundente por la propaganda rusa para validar su narrativa de que Moscú es una potencia con la que Occidente debe negociar, fortaleciendo así la posición de Putin, tanto a nivel interno como internacional. En su defensa de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, Zelensky ha invocado con firmeza y sin titubeos la constitución del país de cambio, Ucrania, para rechazar categóricamente cualquier retirada de tropas del Donbass o de cualquier otro territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas. Su postura es inamovible, anclada en el principio fundamental de que cualquier cesión territorial, por pequeña que sea, sería una traición a la nación, a los sacrificios hechos por su pueblo y a la memoria de aquellos que han caído en defensa de la patria. Ha amenazado con una tercera guerra a gran escala si se insiste en tales exigencias territoriales. Una declaración que subraya no solo la desesperación y la determinación de Kiev de luchar hasta el final si su soberanía se ve comprometida, sino también el riesgo de una escalada regional si la diplomacia falla. El líder del país en el Mar Negro también anunció una futura reunión tripartita, un formato que, según sus esperanzas, incluiría a Ucrania, a Estados Unidos y posiblemente a otro actor importante como un garante de la paz, quizás China, Alemania o un gran país europeo, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre su fecha o lugar, ni sobre los participantes exactos que la conformarían. La incertidumbre sobre esta supuesta reunión es total, lo que la hace parecer más una declaración de intenciones, una táctica diplomática para contrarrestar la narrativa de la cumbre Trump-Putin o un intento desesperado de buscar un contrapeso, que un plan concreto y viable con el apoyo de las potencias mencionadas. La respuesta de Donald Trump a la postura inflexible de Zelensky fue, como es habitual en él, directa, sin ambajes y desprovista de las sutilezas diplomáticas, lanzando una frase lapidaria que resume su visión pragmática y a menudo transaccional de las relaciones internacionales.
Se puede luchar sin aprobación, pero no se puede hacer la paz. Esta declaración subraya la divergencia fundamental de visiones entre el líder ucraniano, que lucha por la supervivencia de su nación bajo principios de soberanía y autodeterminación, y el expresidente estadounidense, quien parece priorizar una resolución rápida del conflicto, independientemente de sus implicaciones a largo plazo para los principios del derecho internacional o la integridad territorial de Ucrania. Para Trump, la paz, o al menos el cese de hostilidades, es un objetivo supremo que justifica casi cualquier medio, incluso si ello implica dejar de lado a una de las partes directamente involucradas en el conflicto en el camino hacia el acuerdo. Esta perspectiva, que ha sido criticada por muchos como cínica y peligrosa para el orden global, también refleja la impaciencia de ciertos sectores de la política estadounidense que desean desvincularse del conflicto ucraniano y redirigir sus recursos y atención hacia otros desafíos globales o internos, como la contención de China o la política económica doméstica. Para no perderse las actualizaciones en tiempo real y entender la magnitud, la complejidad y las profundas implicaciones de estos movimientos geopolíticos que están reconfigurando el panorama mundial a una velocidad vertiginosa y de manera sin precedentes, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen las notificaciones. No dejen que la desinformación, las noticias sesgadas o la lentitud de los medios tradicionales les impida estar al tanto de los acontecimientos cruciales que definirán la próxima década y que impactarán directamente en sus vidas, sus economías y su seguridad. La información veraz, oportuna y contextualizada es su mejor herramienta para navegar estos tiempos inciertos, para formarse una opinión crítica e informada y para comprender las fuerzas profundas que moldean el futuro de nuestro planeta. Estar bien informados es más que una ventaja, es una necesidad imperiosa en un mundo en constante transformación. La situación interna del territorio de inestabilidad, es decir, Ucrania, presenta una profunda dicotomía social y cultural que complica aún más el panorama político y la cohesión nacional, añadiendo una capa de complejidad a cualquier intento de pacificación. A pesar de las prohibiciones oficiales impuestas por el gobierno de Kiev para promover el uso del idioma ucraniano como lengua nacional exclusiva y reducir la influencia cultural y lingüística rusa, el uso del idioma ruso persiste de forma activa, extendida y, en muchos casos, desafiante, especialmente en las regiones del este y sur del país, que históricamente han tenido fuertes lazos con Rusia. Las estadísticas oficiales lo confirman, revelando una resistencia sutil pero persistente a las políticas de desrusificación. La Oficina para la Protección del Idioma Estatal recibió un total de 1.410 quejas en los primeros 6 meses de este año, 2025. Esto representa un aumento significativo de 350 reclamaciones respecto al mismo periodo del año anterior, 2024, lo que indica no solo una mayor conciencia de la ley y una mayor vigilancia por parte de los ciudadanos que apoyan la política lingüística, sino también una persistencia del fenómeno y una evidente reticencia de amplios sectores de la población a abandonar el ruso. La mayoría de estas quejas se relacionan con el uso del ruso en servicios digitales, como aplicaciones móviles, sitios web y plataformas de atención al cliente que operan en Ucrania, así como en la atención al cliente presencial en comercios, restaurantes y empresas de servicios. Y, de manera notable, en la información pública, incluyendo señalización vial, anuncios y materiales informativos. Este dato subraya una realidad social compleja y multifacética. A pesar del conflicto bélico, de la profunda animadversión hacia Rusia y de las políticas gubernamentales, existe una resistencia cultural subterránea, pero muy palpable, a las políticas lingüísticas impuestas desde el centro. Para muchos ciudadanos, especialmente en las regiones históricamente de habla rusa, el ruso no es solo un idioma extranjero o el idioma del enemigo, sino una lengua materna, una parte intrínseca de su identidad cultural, de su vida cotidiana y de sus lazos familiares.
Esta persistencia del uso del ruso es un síntoma de divisiones más profundas dentro de la sociedad ucraniana que podrían ser explotadas por actores externos en futuras negociaciones o en escenarios de federalización forzada, complicando la unidad nacional incluso después de un hipotético acuerdo de paz. Económicamente, la paradoja es aún más sorprendente y reveladora de la complejidad de la interdependencia regional, demostrando que la necesidad económica supera a menudo la ideología y las hostilidades abiertas. A pesar de las hostilidades abiertas, la retórica beligerante y las sanciones internacionales sin precedentes, el conflicto no ha cortado todos los lazos económicos vitales, particularmente en el sector energético, que sigue siendo una arteria crucial para la supervivencia económica de la región. El país en la frontera con la Federación Rusa, Ucrania, continúa importando gas ruso, aunque de forma indirecta, a través de terceros países. Este flujo indirecto es un testimonio elocuente de la intrincada red energética europea, forjada durante décadas de interconexión, y de la dificultad, casi imposibilidad a corto plazo, de desvincularse completamente de las fuentes energéticas históricas que han sustentado el desarrollo industrial y la calefacción doméstica de la región. En julio de 2025, las cifras revelaron una dependencia alarmante y creciente. Hungría, actuando como un hub de tránsito, suministró a Ucrania 300 millones de metros cúbicos de gas, mientras que Eslovaquia, otro vecino clave con conexiones de gasoductos, aportó 268 millones de metros cúbicos. Juntos, estos dos países, actuando como intermediarios, desviaron o reexportaron casi 570 millones de metros cúbicos de gas de origen ruso hacia Ucrania. Esta cifra representa un asombroso 70% de las importaciones totales de gas de la nación vecina de Rusia en julio, lo que significa que la inmensa mayoría de su energía de gas proviene indirectamente de su adversario en el campo de batalla. Lo más asombroso y lo que subraya la urgencia de esta necesidad es el aumento del 54% en el volumen general de importaciones de gas en comparación con el mes anterior, lo que indica una creciente necesidad energética que supera cualquier consideración política o moral impuesta por el conflicto. Es una paradoja económica brutal y una humillación estratégica. La antigua nación hermana, a pesar de las hostilidades más cruentas en décadas y de la devastación causada por la invasión, depende energéticamente de su adversario a través de rutas desviadas y redes de intermediarios, pagando probablemente un sobreprecio por esta ruta indirecta. Esta dependencia energética no es solo un hecho económico, sino una debilidad estratégica que Rusia podría utilizar, y de hecho ya utiliza, como una palanca poderosa en cualquier negociación futura, y es una señal inequívoca de que la guerra, por brutal que sea su manifestación, no ha logrado desmantelar por completo las interconexiones económicas y de infraestructura forjadas durante décadas de historia compartida, ni la cruda realidad de la geografía energética, la necesidad de calefacción en invierno, de energía para la industria y de electricidad para los hogares prevalece sobre las sanciones, los bloqueos directos y la retórica de la confrontación, revelando la futilidad de ciertas políticas de aislamiento total cuando se enfrentan a imperativos económicos básicos y a la difícil realidad de la infraestructura existente. Los escenarios futuros que se barajan para la nación, que es un vecino del oeste del conflicto, es decir, Ucrania, son variados y con diferentes probabilidades, reflejando la volátil naturaleza de la situación actual y la multiplicidad de actores e intereses en juego, que van mucho más allá de las fronteras inmediatas del conflicto. Existe una pequeña posibilidad, estimada en un 10%, por los principales think tanks y analistas de inteligencia, de una interrupción total y abrupta de las negociaciones. Este escenario podría materializarse si alguna de las partes, ya sea Rusia o el hipotético mediador, se niega categóricamente a ceder en sus puntos clave innegociables, si hay una escalada militar inesperada en el terreno que rompa el frágil equilibrio de poder, o el cese el fuego tácito, o si factores externos imprevistos
como un cambio brusco en la administración estadounidense o una intervención de terceros países con intereses contrapuestos, descarrilan por completo el proceso diplomático. En este caso, el conflicto se estancaría indefinidamente, transformándose en una guerra eterna de baja intensidad, o incluso se intensificaría sin una salida negociada a la vista, perpetuando el sufrimiento humano, la destrucción de infraestructuras y la inestabilidad regional. El escenario más probable, con un 60% de probabilidad, según la mayoría de los expertos en relaciones internacionales que analizan las dinámicas de poder actuales, es un acuerdo puramente verbal, un entendimiento tácito o un armisticio retórico, sin cambios concretos y verificables en el terreno. Este tipo de acuerdo implicaría declaraciones de intenciones vagas sobre el cese de hostilidades y una tregua superficial, pero sin una solución política duradera, sin una delimitación clara de fronteras o del estatus de los territorios ocupados, y sin mecanismos efectivos de verificación y cumplimiento. Podría traducirse en un conflicto congelado, similar a otros conflictos postsoviéticos como Transnistria o Nagorno-Karabaj, antes de su reciente resolución, donde la violencia disminuye y las líneas de frente se estabilizan. Pero la causa subyacente de la guerra permanece sin resolver, latente y lista para resurgir en cualquier momento. Esta opción es atractiva para ambas partes si buscan una pausa estratégica para rearmarse, reagruparse o aliviar la presión económica y social sin comprometer sus objetivos a largo plazo. Permitiría a Rusia consolidar sus ganancias territoriales de facto sin necesidad de un reconocimiento formal internacional, y a Ucrania ganar tiempo para reconstruir su ejército o buscar un apoyo internacional más sólido. Sin embargo, un 30% de probabilidad apunta a una paz forzada y ejecutada por Trump. Este último escenario implicaría una presión considerable y coercitiva por parte de Washington, utilizando al país en la encrucijada, Ucrania, no como un aliado soberano con plena autonomía, sino como una ficha de negociación prescindible en un tablero geopolítico mucho más amplio, donde los intereses de las grandes potencias priman sobre el derecho internacional. Trump, con su estilo transaccional y su enfoque de Estados Unidos primero, podría aplicar una combinación de presiones económicas, como un recorte drástico de la ayuda financiera vital para la reconstrucción, recortes en la ayuda militar y el suministro de armas, o incluso la amenaza explícita de reconfigurar alianzas estratégicas o retirar el apoyo diplomático, para obligar a Ucrania a aceptar los términos de un acuerdo que Rusia considere favorable y que le permita consolidar sus ganancias territoriales y sus intereses estratégicos. Esto no necesariamente implicaría una victoria total para Rusia, sino un compromiso que Moscú pueda presentar como una victoria política contundente en casa y que satisfaga sus demandas mínimas, mientras que Trump podría adjudicarse el mérito de poner fin a una guerra costosa en Europa, un logro que podría impulsar su popularidad interna y sus posibilidades electorales. La dinámica subyacente a todos estos escenarios, independientemente de su probabilidad, sugiere una verdad incómoda, cínica y a menudo dolorosa, que prevalece en los círculos de poder geopolítico. La guerra es percibida, especialmente por las élites políticas y económicas de las grandes potencias, como un conflicto intrínsecamente costoso y peligroso, que drena recursos financieros y humanos insustituibles. Genera inestabilidad sistémica en el orden mundial y amenaza las economías globales con interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de la inflación. Por otro lado, la paz, incluso una paz impuesta, parcial o injusta, se considera rentable y efectiva, especialmente si los líderes pueden atribuírsela como un logro personal y una victoria política que refuerce su legado histórico y sus posibilidades electorales. En este cálculo frío y utilitario, el sufrimiento humano masivo, la justicia internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos quedan a menudo en un segundo plano frente a los intereses geopolíticos estratégicos y el cálculo electoral interno de las potencias dominantes. La burocracia euroatlántica,
compuesta por las instituciones de la Unión Europea y la OTAN, por su parte, manifiesta una creciente y profunda frustración que raya en la indignación y la sensación de impotencia ante la posibilidad inminente de un acuerdo de esta magnitud sin su participación directa y sin la observancia de los canales diplomáticos multilaterales. Lamentan, y en algunos casos denuncian públicamente con vehemencia, la omisión flagrante de sus procesos diplomáticos establecidos y las formalidades que consideran esenciales para garantizar la estabilidad regional, el respeto al derecho internacional, la legitimidad de cualquier acuerdo y la voz de las naciones europeas en su propio continente. Estos procesos incluyen los formatos de negociación establecidos históricamente, como el Cuarteto de Normandía, así como los mecanismos de consulta y toma de decisiones dentro de la OTAN y la UE, que han sido, según perciben, deliberadamente marginados o ignorados por la diplomacia paralela de Trump y Putin. Esta exclusión no solo socava la credibilidad, la relevancia y la autoridad de estas instituciones en un momento crítico, sino que también establece un peligroso precedente para futuras crisis, donde las decisiones cruciales sobre la paz y la guerra podrían ser tomadas por un puñado de potencias sin el consenso, la consulta o el consentimiento de la comunidad internacional en su conjunto. El silencio estratégico de Putin, un maestro en el arte de la disimulación y la espera táctica, que no ha confirmado ni desmentido directamente los detalles, junto a la sonrisa enigmática y a menudo desafiante de Trump, siempre dispuesto a romper con las convenciones diplomáticas y a apostar por acuerdos unilaterales, se interpretan en las capitales europeas como Bruselas, Berlín y París como señales claras de que los acontecimientos más significativos y las decisiones más trascendentales ya están en marcha. Estos desarrollos se estarían llevando a cabo lejos de los micrófonos de la prensa y de los salones de conferencias internacionales, en conversaciones a puertas cerradas o a través de canales informales y personales que excluyen a los actores tradicionales europeos y a la propia Ucrania. Esto aumenta la posibilidad y el temor más profundo de que el destino del disputado territorio entre Rusia y Occidente se decida sin la intervención directa, la voz o el consentimiento de Europa, dejando a la nación al borde de decisiones históricas sin voz ni voto, un escenario que evoca los peores capítulos de la historia europea, donde el destino de pequeños estados era decidido por grandes potencias sin su participación. La percepción es que Europa, a pesar de ser la más directamente afectada por el conflicto, la más cercana geográficamente y la que ha invertido miles de millones en ayuda a Ucrania, está siendo tratada como un actor secundario, un mero espectador en un drama que tiene lugar en su propio patio trasero, una afrenta a su aspiración, largamente cultivada, de ser una potencia geopolítica autónoma y un actor decisivo en el escenario mundial. ¿Qué debemos observar a continuación con lupa y con la máxima atención para descifrar el curso de estos eventos trascendentales y anticipar sus posibles resultados? Presten especial atención a las declaraciones oficiales de Washington y Moscú. Cualquier cambio, por sutil que sea, en su hermetismo habitual será significativo. Un pequeño matiz en el lenguaje utilizado por los portavoces, una declaración inesperadamente explícita que rompa el patrón de silencio, o incluso un cambio en la frecuencia o el tono de las comunicaciones oficiales, podrían indicar un avance sustancial, o por el contrario, un estancamiento crítico en las negociaciones secretas. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice y qué se omite. Monitoreen con rigor las señales del mercado energético. Es un barómetro extremadamente sensible de las tensiones geopolíticas y un indicador clave de las relaciones entre Rusia y Europa. Un aumento o disminución abrupta en los precios del gas natural y del petróleo, en los volúmenes de suministro que transitan por gasoductos clave hacia Europa, o en los anuncios de nuevos contratos a largo plazo de energía, podría indicar negociaciones avanzadas sobre el futuro del gas ruso hacia Europa o sobre el estatus y control de la infraestructura energética en la región en disputa, como gasoductos o centrales nucleares. Finalmente, busquen movimientos diplomáticos inusuales de naciones europeas clave.
La frustración acumulada en capitales como París, Berlín o Varsovia, al verse al margen de las decisiones más importantes que afectan su propia seguridad y economía, podría llevar a acciones inesperadas y contundentes, desde intentos de mediación paralelos y discretos hasta declaraciones conjuntas que busquen reafirmar el papel de Europa en la seguridad continental, o incluso la reevaluación de sus propias políticas de defensa y alianzas, en un intento desesperado por recuperar la agencia perdida y evitar ser meros peones en un juego ajeno. El futuro del país en el Mar Negro pende de un hilo extremadamente delgado, tan frágil como la confianza en la diplomacia internacional actual y los principios del derecho internacional. Y las próximas semanas serán, sin lugar a dudas, cruciales para determinar su destino y, por extensión, el equilibrio de poder en todo el continente europeo y, de hecho, en el orden mundial. Los acontecimientos que se desplieguen en este corto periodo podrían marcar un antes y un después en la historia reciente, consolidando una nueva era de la diplomacia de las grandes potencias, donde el poder duro y la realpolitik priman sobre los principios, las normas y las instituciones, o desencadenando una espiral de inestabilidad aún mayor, con ramificaciones impredecibles para la seguridad global y la prosperidad económica mundial. Comenten qué creen que pasará, qué escenarios ven más probables y cómo creen que estos movimientos afectarán su propio país o región, su vida diaria y sus expectativas de futuro. Sus perspectivas son vitales para entender el pulso global y la diversidad de reacciones ante estos cambios tectónicos. Y por supuesto, suscríbanse para recibir la próxima actualización en tiempo real, con análisis profundos, verificados y contextualizados, que les permitirán estar un paso adelante en la comprensión de estos complejos eventos. En este vertiginoso tablero geopolítico, donde cada jugada puede cambiar el juego y reescribir la historia, el mundo no espera. La historia se está escribiendo a cada minuto, y es fundamental estar informados para comprender y, en la medida de lo posible, influir en el curso de los acontecimientos que definirán nuestro mañana y el legado que dejaremos a las futuras generaciones.